Bienvenidos al foro titulado Historia Natural de las Enfermedades. El tema a tratar será sobre las infecciones en las vías urinarias. Mi nombre es Mónica Sajkim y yo seré la moderadora. Como introducción al tema, las enfermedades de las vías urinarias son un proceso inflamatorio determinado por la invasión y multiplicación de microorganismos en el tracto urinario. Se dice que un 6% de las consultas médicas son a causa de enfermedades de las vías urinarias, según datos del ICS. Estas enfermedades se dan tanto en hombres como en mujeres y no importa la edad, pueden darse desde neonatos hasta adultos mayores, por lo que tenemos como invitados hoy a los alumnos del primer año de la carrera de médico y cirujano, sección I, grupo 5. Le doy la bienvenida a Evelyn Vicente, Juan Manuel Silvestre, Diana García y Dulce Oshlag, quienes profundizarán más sobre este tema desde los agentes, los desencadenantes y los niveles de prevención, para lo que tendrán un tiempo estimado máximo de 30 segundos. Según el modelo de historia natural de la enfermedad que permite distinguir entre los periodos comprendidos desde la génesis o el inicio y el desarrollo de las enfermedades, centrándonos por ahora en el periodo prepatogénico, ¿cuáles son los elementos que interactúan? Para lo que les voy a ceder la palabra, Diana García. Las infecciones de vía urinaria son causadas generalmente por bacterias que pueden afectar a la uretra y la vejiga o extenderse a los uretres y los riñones, por lo que en el periodo prepatogénico se da el agente casual, entre los cuales se dan el monera, entre ellos las bacterias, espiroquetas, virus, hongos, bacilos, también el químico en el que se dan los endógenos y exógenos. También el ambiente, en el que se dan los elementos físicos y sociales. Sí, Juan Manuel. Pues ahora, como la compañera menciona, pues queda recalcar enlistar los elementos del periodo prepatogénico, que es el agente. El agente es más común verlo por la bacteria Pseudomonas y el Streptococcus. El huésped, que es más común en escolares en etapa sexual activa, es muy frecuente en ancianos y en ancianas de edad avanzada, y es muy común en mujeres. El medio ambiente. El medio ambiente es el cual favorece a las infecciones para entrar al organismo, y lo más común que se ve que el medio ambiente es pobre en saneamiento ambiental y falta de asepsia adecuada en casos de exploración urológica. Sí, Evelyn. Como bien sabemos, el periodo prepatogénico pues establece la interacción entre el agente, el huésped y el ambiente. Pues en el agente entraría pues la bacteria Escherichia coli, que está presente en casi más del 80% de los casos. En el huésped pues se da mayoritariamente en las mujeres de más de 36 años y menos de 16 años. También en las mujeres, también durante la gestación, también en hombres después de los 50 años de edad, y en el ambiente participa el clima y los niveles socioeconómicos. Dulce, no sé si quieres añadir algo. Sí, así como bien dijo mi compañera, este agente no puede solo afectar a un órgano específico del aparato urinario. Por ejemplo, puede afectar la vejiga, los riñones, los uréteres, la uretra. En la vejiga sería una cistis. Esta se puede dar mayoritariamente por el contacto sexual. Los riñones puede afectar a unos, sería una pielonefritis. En la uretra también podría afectar, puede ser una uretritis, y es por las bacterias que van desde el ano hacia las uretras que se provoca la infección. Recopilando todo lo que ustedes dijeron sobre las bacterias y gérmenes, que son los microorganismos causantes de las infecciones urinarias, y sabiendo que según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, un total de 404.971 primeras consultas son a causa de estas infecciones, ¿cómo podemos nosotros distinguir o cómo podemos saber qué factores son los que
predisponen a nuestro cuerpo a contraer estas infecciones, tanto en hombres como en mujeres. ¿Sí, Diana García? Entre los factores de riesgo tenemos lo que puede ser una infección urinaria anterior, una actividad sexual que bien se sabe que si después del acto las personas no suelen orinar, esto puede producirles una infección urinaria, como también una mala higiene. Podríamos poner el ejemplo de los niños que están aprendiendo a ir al baño. Sí, Juan Manuel. También podremos agregar que los agentes biológicos tienen propiedades, en este caso de virus, bacterias, hongos, parásitos, las cuales tienen como propiedades la antigenicidad, que es la habilidad de inducir inmunidad específica, la vulnerabilidad, que puede ser el ambiente o las sustancias químicas del agente físico y terapéuticos, la infectividad, la patogenicidad y la virulencia. Sí, Evelyn. Dentro de los factores, específicamente dentro de las mujeres, pues entraría la menopausia. Después de la menopausia, la disminución del estrógeno circundante produce cambios en las vías urinarias y esto te vuelve más propenso a la infección. También, pues, en personas que presentan diabetes mellitus. Como es bien sabido por todos que la mayor parte de población en nuestro país es de bajos ingresos y están en pobreza, ¿qué estrategias de prevención primaria podríamos identificar para evitar esta enfermedad en el país, tanto educativas como alimentarias? Sí, Juan Manuel. Pues como ya has mencionado, pues sí, la prevención primaria se puede dividir en promoción a la salud y protección específica. Podemos enlistar una serie de elementos que pueden favorecer a la prevención. En este caso me voy a centrar en la educación. Pues la educación la podemos dividir en educación sanitaria, que es desde que nacemos, nuestros papás nos inculcan a cómo ser higiénicos, el higiene, cómo limpiarnos, entre otras cosas, y también la educación sexual, que como bien he mencionado, que es más, se nota más en los jóvenes que son activamente sexual, pues se tiene que tener una previa educación de cómo protegerse en las relaciones sexuales para no poder contraer ninguna infección de vía urinaria. Puedes dar dado el ejemplo de saber cómo usar un condón o qué otras maneras hay de protegerse. Sí, Diana. También podríamos mencionar lo que es la buena higiene, como por ejemplo la utilización de desinfectantes en bolsas de drenajes y caracteres de antiinfecciosos. Sí, Evelyn. Ya que la prevención primaria pues está muy relacionada con los determinantes de la enfermedad con el fin pues de evitar que los procesos patogénicos aparezcan, podríamos tomar como algunas medidas, por ejemplo, el orinar cuando se sienta el deseo y también antes de ir a acostarse, pues la orina que permanece en la vejiga, pues contribuye pues a que aparezcan enfermedades del tracto urinario. Sí, Dulce. También podríamos agregar, por ejemplo, en las mujeres, tener una buena higiene menstrual durante este periodo, ya que es como más probable que durante este periodo produzcan más bacterias debido a la menstruación. Entonces, tener una higiene menstrual adecuada. Como los síntomas clásicos podríamos decir que pueden aparecer disuria o dolor al orinar, poliaquiuria o necesidad de orinar muchas veces y una urgencia miccional, que todos estos inician con sutiles cambios y son muchas veces pasados por alto y van desarrollándose en diferentes periodos patogénicos. ¿Cuáles son estos o cómo podríamos identificarlos? Si bien podemos mencionar la disturia, que es la dificultad al miccionar, la poliquiuria, que es las ganas de miccionar de manera frecuente, de escasa cantidad,
hematuria, sangre en la orina, nosalgia, dolor en la espalda, en probabilidad del 50%. Sí, Juan Manuel. Pues sí, estos signos y síntomas pues pueden ser divididos entre recién nacidos, lactantes, preescolares y escolares y adolescentes y adultos. Pues en cada una de estas subdivisiones pues presenta diferentes síntomas, pero por ejemplo en los recién nacidos presentan anorexia y pérdida de peso, fiebre, en los lactantes fiebre persistente y sin causa aparente, hiporexia y detección de talla y peso, también vómitos y diarreas. En preescolares y escolares, la disuria, la poliquiuria, urgencia urinaria, fiebre, náuseas y vómitos. Y en adolescentes y adultos, pues muchas veces no nos damos cuenta que ya tenemos una infección hasta que ya se encuentra un poco avanzada y ahí nos podemos dar cuenta por medio de la fiebre, tenemos escalofríos, náuseas, vómitos, dolor lumbar, poliquiuria, disuria, poliuria y nocturia. Evelyn Vicente pide la palabra. Se van en la etapa prodrómica y en la clínica. En la prodrómica, pues en esta se presentan manifestaciones generales y son un poco confusas y difíciles de diagnosticar. Y en la etapa clínica, pues se presentan síntomas ya específicos en los que ya son capaces de diagnosticar. La prevención secundaria inicia con el periodo patogénico, cuando está padeciéndose ya la infección y se busca detener su propagación y mitigar los daños y qué medidas y acciones serían claves para lograr estos objetivos. ¿Sí, Juan Manuel? Pues la prevención secundaria, como bien has dicho, sí se necesita de algunos tratamientos claves y pues estos en la prevención secundaria se pueden subdividir en diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y limitación de la incapacidad. Pues aquí no es nada más que una serie de elementos que podemos enlistar como en el diagnóstico temprano son exámenes selectivos o sujetos a sanos aparentemente, una historia clínica, una exploración física, el tratamiento oportuno como abogantes líquidos, antimicrobianos y en la limitación de la incapacidad, cirugías de vías urinarias y control y la vigilancia periódica de la bacteriología urinaria. ¿Sí, Diana? También podríamos mencionar en los diagnósticos de la prevención secundaria el realizar un examen general de orina, como en su tratamiento el iniciar con cambios en su alimentación y actividades, así como la higiene personal. En las limitaciones del daño podríamos mencionar lo que son la atención terapéutica, ejercicio, dieta equilibrada y medicamentos. Pues en la prevención secundaria engloba el diagnóstico precoz, pues en ella podríamos resaltar la exploración física, también realizar el examen de ego, que consiste en un examen general de orina, también en exámenes de flujo vaginal, entre otros. También podemos destacar el uso adecuado de los antibióticos. Por ejemplo, en las infecciones urinarias es como muy común que se recete ceftriaxona, es el más común en tratamiento. Sin embargo, también existe otros, por ejemplo, la trimetroprima o la fosfomicina. Como forma de resolución grave de la enfermedad encontramos la sepsis, que es una infección en la sangre y es potencialmente mortal. Es donde la enfermedad se vuelve crónica y el paciente muere. Pero también existen otras formas de resolución menos trágicas, entre las que podrían enlistar ustedes algunas. También podría darse lo que es la pielonefritis aguda, como también la anemia, la hipertensión, si no es tratada bien o a tiempo. Podemos, entre una de las menos trágicas, podríamos también destacar el fallo renal o incluso la necesidad de un trasplante. La fase clínica de resolución está ligada a la prevención terciaria, cuyo objetivo es que la condición provocada por la enfermedad o daño perjudique en lo menos posible la calidad de vida de la persona. Sabiendo que las infecciones urinarias son recurrentes, ¿cómo podríamos afrontarlas? Sí, como tú mencionas, para evitar que afecte la calidad de vida de las personas, pues se puede llegar hasta cuando ya la enfermedad está bastante avanzada, se puede llegar
tomar métodos como una cirugía o una diálisis y otro tipo de rehabilitaciones para la insuficiencia renal crónica. Como ya mencionaron, pues este se enfoca en controlar pues la enfermedad y sus síntomas a través de tratamientos como terapias, chequeo médicos y también ayudar al paciente a que se integre a la sociedad. Me voy a centrar un poco más en la diálisis, que es uno de los tratamientos que se utiliza cuando hay falla renal. En esta prácticamente es una técnica de purificación de la sangre, ya que como el riñón ya no puede funcionar bien, la diálisis se trata de purificar la sangre y mejorar así la condición de salud del paciente. Como conclusión, podemos decir que las infecciones en las vías urinarias no discriminan edad, no discriminan género ni condición social, pero sí podemos inducir por todo lo que se habló aquí dentro del foro, que la prevalencia de mujeres es mayor. Se dice que 1 de cada 5 mujeres en edad reproductiva o vida sexual activa presentan la enfermedad, también embarazadas y personas con enfermedades predisponentes, como habíamos hablado de la diabetes, o personas que tengan VIH. Estos son factores claves que inciden directamente en la aparición de la enfermedad, pudiéndose prevenir con la correcta higiene, la correcta alimentación y sobre todo la educación en los diferentes niveles de atención, iniciando desde los hogares para no llegar a una fase clínica crónica o con peores desenlaces, como habíamos hablado de la muerte. Esta fue nuestra intervención y nuestro foro del grupo I5. Muchas gracias.